Muy bien, un gusto saludar hermanos y hermanas día a día, quizás sembrando semillas día a día, quizás tratando de entender el verdadero significado del causa y que no es vida, sino existencia. Entonces, ¿qué mismo es vida y qué mismo es existencia, no? En este caminar mágico, pues es un honor tener a nuestro gran maestro, nuestro gran hermano, nuestro gran coterráneo, un Amauta, Runa Pacha, un Yatiri dirían un Yushin, un Yachak, un filántropo, escritor de varios libros, un cineasta, un maestro de Kung Fu, de Karate, músico, conocedor de la cuestión del pensamiento Amauta o el Amauta Yuyay. Y no tengo más palabras, simplemente de presentar de esa manera más resumida porque es un caminar mágico que él tiene a nivel mundial y siempre con su humildad. O sea, no importa cómo la sociedad diga, como lo diga, pero el ser runa es estar en todas partes y aceptar, reconocer, fortalecer nuestro pensamiento, nuestra forma de vida, nuestra alimentación. Pues en esta jornada un honor de verdad que el gran Pachamama nos colme de bendiciones. Hermano Amaru Caizapanta, un honor recibirte, un honor presentarte, un honor estar en esta jornada con nuestros hermanos. Bienvenido, hermano, en nuestro gran tema del amautismo, el amauta yuyay, que estará bien con nuestro hermano Amaru Caizapanta. Ali Shamushka Kapangue, un gusto saludarte, bienvenido, hermanito. Ali Shamushka, hermanos, Tucusun Cuban, Ali Punja, Ali Chiche, desde Barcelona, desde Cataluña, desde España, para todos ustedes, queridos hermanos, reciban un cordial saludo de parte de este Runa, como lo ha dicho bien, este gran maestro, creador, fundador de una de las metodologías más necesarias e indispensables, ya no solamente para todos aquellos que vamos caminando en la medicina ancestral y todas sus derivaciones, el bienestar integral del ser humano en nuestro país, el Ecuador, o en Tungurahua, desde la cuna de nuestra comunidad salasaca, ¿no? Sino que realmente viene siendo uno de los pioneros que está dando reivindicación ideológica, científica, desde un punto de vista antropológico, sociológico y principalmente espiritual, a nivel médico. Creo que el trascendentalismo de su trabajo va dejando huellas extraordinarias en nuestros tiempos tan convulsionados, donde de manera urgente se requiere otra vez retomar las sabidurías de nuestros abuelos y abuelas. Por eso decimos siempre en mis conferencias, digo, nunca sucuta japis pachunuca shaita paquipay, digo, no, tomen mi corazón y con él rompan el silencio. Es la única forma de reencontrarnos, queridos hermanos, hermanas, desde todos los rincones que nos estén observando y estén dentro de este nuevo ciclo y nueva temporada en este diplomado tan necesariamente importante. Les doy a ustedes una lishamusca, unas cunas, unas pachas a este nuevo diplomado. Creo que vamos por el tercero y estoy tan feliz de que sigan existiendo nuevos mecanismos utilizando estos portales y estas capacidades de comunicación que ahora forman parte de nuestro cotidiano vivir en todas las sociedades del mundo para poder estar en contacto, aprender, desaprender, para revolucionar y reevolucionar también, revolucionar también, es decir, hermanos, estamos en un tiempo de transición metamórfica, humana, cíclica a nivel energético, a nivel trascendental, y qué mejor hacerlo desde nuestras raíces, de nuestra cultura, desde algo que está integrado de una manera preconcebida en nuestro ADN. La sabiduría ancestral de los Andes es algo que viene con nosotros desde el primer instante de nuestra concepción, en que nuestras mamacas, nuestras mamacitas nos llevan en sus entrañas, en su vientre. Así que para mí es un placer y un maravilloso gusto ser tutor y profesor de estos diplomados. Alisha Musca a todos, Warmis,
Taiticus, a todos los Huayquis, hermanos que se encuentren presentes. Voy a empezar sobre la temática que me deja como responsabilidad dentro de un propósito de ampliar un poco más sus conocimientos, abarcar un poco más sus capacidades visuales dentro del trabajo que independientemente sea cual sea, si es para dirigir al ecosistema y al ser humano dentro del equilibrio, la paz y la armonía, entonces el amautismo es una de las herramientas primigenias. Antes de hablar de medicina ancestral, antes de hablar de arte ancestral, incluso de una forma consciente de alimentarnos, de conducirnos, de vivir, de coexistir. Ha empezado diciendo nuestro gran Taita Raimi del Kausai, ¿no? Que no solamente es el vivir, sino es la existencia. Y es una existencia que va más allá del pensamiento contemporáneo occidentalizado. Es decir, mis queridos hermanos, tratar de recordar que todo lo que hemos aprendido nosotros en este tiempo que el proseguir de un camino que ya estaba escrito a lo largo de nuestra historia. La historia, desafortunadamente, si comenzamos a abrirla desde los orígenes primogenios, es completamente obsoleta, donde albergan conocimientos que son completamente caducos, donde la historia ha sido prostituidamente inventada, reinventada y realmente inventada, destruyendo los verdaderos conocimientos, las verdaderas acciones y hechos que han predominado a lo largo de toda nuestra historia desde que la humanidad existe en este planeta Tierra. Somos 7,000 millones de habitantes en este planeta Tierra, ¿no? Pues la historia se ha gestado en aquellos pueblos que por fortuna o desfortuna hemos sido extinguidos de la faz de la Tierra, desde el punto de vista académico, enciclopédico, educacional, es decir, los pueblos conquistados, por favor, recordarlo esto para quien está tomando apuntes, está mirando. Los pueblos conquistados no tenemos historia. Y como no tenemos historia, nos la dan escribiendo. Y en esas reescrituras por parte de los conquistadores, en este caso la mentalidad occidental, aplicada desde el siglo XV, XVI en adelante, pues destruyeron de una manera abismal, ejerciendo un epistemicidio a nivel científico. Epistemicidio significa la destrucción del conocimiento, la sabiduría, la idiosincrasia y las tradiciones ancestrales y milenarias de un pueblo, una cultura. En nuestro caso, de una civilización. La gran diferencia de los hermanos nativos americanos de Estados Unidos y de Canadá, cuando les dicen nativos, es que ellos venían de unas pequeñas tribus, viviendo en tipis, pequeñas chozas de cono. Pero esto no es que nosotros hayamos sido superiores hacia nuestros hermanos, que les conocemos como los hermanos del águila, ¿no? Hermanos nativos, cherokees, sioux, navajos, lakotas, zuni, cherokees. Tuve la gran oportunidad de viajar y conocer todas estas comunidades indígenas, reservas norteamericanas, por no decir prisiones. Prisiones donde el hermano nativo, originario del norte, pues se encuentran residiendo. Lo que quiero decir es que nosotros, todos los que nacimos en el Tahuantinsuyo, en cualquier punto de este territorio maravillosamente mágico, de Abyayala, en la tierra del Chinchansuyo, el mal llamado Ecuador, todos los que hayamos nacido en los Andes tenemos una particularidad que no nos hace superiores ni inferiores a nadie, a ninguna cultura del mundo, solo nos hace abismal y trascendentalmente diferentes. Tan diferentes que nosotros no vivimos en ningunos tipis, nosotros venimos de una civilización que ha construido uno de los mecanismos y sistemas de ingeniería y de arquitectura y de una matemática que hasta la actualidad ni los científicos universitarios contemporáneos llegan a comprender o a dar resultados de cómo nuestros antepasados llegaron a crear avistamientos arqueológicos que hasta aún siguen en pie. Ni con toda la maquinaria ni tecnología que ha avanzado a pasos agigantados en estos tiempos,
podrían llegar a construir todos los avistamientos sagrados o campos de observación astrológico, astronómico creado por nuestras culturas incas, quichuas, en lo que corresponde al territorio del Tahuantinsuyo. Así que, hermanos, sentirse primeramente reconocidos de que venimos de una civilización que ha dejado a la humanidad y sigue dejando a la humanidad una forma diferente de vivir, de pensar, de conducirse, de coexistir con todo aquello que habita en este planeta Tierra. Esto es el amautismo. Muchos se preguntan, ¿pero qué es amautismo? El mundo en todas las sociedades, tal como lo hicieron las grandes culturas antecesoras a nosotros, establecen que un concepto de pensamiento de una nación o civilización parte de la filosofía. Es decir, antes de que exista medicina, primero tenía que crearse la filosofía, porque la filosofía es la que estructura de manera metódica, académica o al menos comprensible hacia todos los niveles para establecer de dónde somos, de dónde venimos, por qué estamos aquí, por qué nacimos en los Andes y por qué no nacimos en Arabia, por ejemplo, en tierras desérticas o en países eslavos, escandinavos, nórdicos. Todo tiene un porqué. Las cosas en la vida no funcionan por obra y gracia de un Espíritu Santo. En nuestras concepciones primigenias partimos primeramente de la filosofía. Filosofía es amautismo. Para todo lo que venga del Tahuantinsuyo, nosotros pertenecemos a una filosofía. Es el amautismo. El amautismo no es otra cosa más que aprender a amar aquello que sea planta, animal o cosa, como a ti mismo. Amar tanto como a cualquier parte de nuestra extremidad. Como a una oreja, como a un dedo, como a una pierna, a un brazo. Como a cualquier parte de nuestra humanidad, es lo que ama el amautismo, a lo que existe en nuestro alrededor. Es decir, ¿quién podría cortarse un brazo? Por el simple hecho de decir, bueno, ahora este brazo ya no me gusta, me lo corto y continúo mi vida, ¿no? Pues eso sería una idea descabelladamente loca, muy demencial, nadie lo haría naturalmente. De esta misma forma, deberíamos concebir a la filosofía del amautismo, porque si no recupero mi filosofía, entonces yo solo soy producto de todo lo que me han enseñado, una historia prostituida que de manera epistemicidia ha aniquilado, suicidado, decapitado nuestras raíces, nuestras crónicas históricas, antropológicas, ancestrales en las famosas conquistas de las famosas Américas. Es por eso, hermanos y hermanas que estén escuchando, si quiero reconocerme como un nativo originario, como un Runa Pacha, como un Quichua, como un Tahuantinsuyo, primero tengo que empezar a aplicar los patrones educacionales que me hacen ser un Runa. Un Runa no es un sombrero, siempre lo vengo diciendo. Un Runa ni siquiera es el guango, la trenza. Ni siquiera yo considero que se es Runa cuando tienes poncho, alpargatas, anacos, huascas, chumbis. Para mí un Runa va mucho más allá de una vestimenta que con toda honorabilidad se respeta porque forma parte de la identidad de las culturas. Pero esto no me quiere determinar de qué es un Runa, porque yo conozco, por ejemplo, grandes masis, guayquis, que me perdonen por mi irreverencia, pero desde la manera más educada y respetuosa les digo, con alpargatas, con ropa de su comunidad, con sombreros de su comunidad, con su poncho, con sus huascas, con sus anacos, etcétera, etcétera. Pero a la hora de hablar con ellos o de verles cómo actúan o cómo se desenvuelven a nivel familiar, social, personal, voy viendo que son otros mestizos más o prácticamente otros europeos más. Entonces yo me pregunto, ¿dónde está el Runa? Tiene ese individuo, esa persona, individuo, tiene la vestimenta de una sagrada comunidad, pero de indígena no tiene nada, excepto la cara. Y posiblemente la trenza. Entonces, mi inconveniente en este es
que ser runa y ser indígena es tratar de vivir acorde a esas memorias ancestrales y legado que nos han dejado nuestros taitas y mamacas, hermanos y hermanas. Hay que ser consecuente con nuestro comportamiento. Si nosotros vamos perdiendo esos valores primigenios educacionales que nos dejaron nuestros abuelos y abuelas, entonces llega un punto en estos tiempos tan contemporáneamente devastadores en el que ya prácticamente solo quedó lo de runa, lo de nuestras culturas, la vestimenta, y que cada vez más esa vestimenta va evolucionando como lo ha hecho las culturas. Como ejemplo pongo a los hermanos de Imbabura, de Otavalo, que yo comienzo a hacer una retrospectiva de su vestimenta, y la vestimenta que ahora usan los otavaleños a la que usaban hace 40, 50 años no tiene absolutamente nada que ver. Entonces, ¿qué está sucediendo con esto, hermanos y hermanas? Está sucediendo que llegará un punto en el tiempo en el que todo será ha sufrido tanta transformación modernista que los ponchos cambiarán hasta de forma, de color, de material, de estructura y de significado. No estoy en contra absolutamente nada de las transformaciones y evolución que tiene que tener la vida. Para mí todo tiene que estar en un constante cambio y transformación y evolución. Pero si nosotros perdemos la esencia de nuestra propia identidad, entonces un día solo querremos ver de los runas del Ecuador, de los Arasacas, de los Otavalos, Araguros, Cañaris, etcétera. Para conocer su cultura, cómo vivían, cómo pensaban, tendremos que recurrir entonces a las documentaciones audiovisuales o ir a la biblioteca a buscar libros, porque básicamente si nos centramos a analizar el comportamiento y la actitud de los runas de ahora en las comunidades del Ecuador, vemos que se están comportando de una manera tan bárbaramente soberbia, peor que el mestizo y peor que la mentalidad occidental. Entonces, una vez más, la pregunta, ¿dónde está el runa? ¿Dónde están las guarmis? Guarmis que hacen de una vestimenta una moda por el simple hecho de la novelería, por el simple hecho de prostituir y dañar las imágenes sagradas de una vestimenta, de una cultura. El amautismo es esto, hermanos. El amautismo es que uno se transforma en una mauta cuando hemos empezado a curarnos a nosotros mismos, física, psíquica, energética, mental, espiritual, hondar en todos los parámetros ancestrales que nos delegan nuestra cosmovisión, nuestra cosmología, nuestra cosmunidad, aplicando valores primeramente en sentido común. Yo quiero ser runa. No se trata de querer o no querer, se trata de que ya somos runas. Runas literalmente es ser humano, pero cuando hablamos desde un runa pacha es un ser humano enraizado, reconectado a la fuerza energética matriz del Alpa Mamanta, es decir, del universo, de la Pachamama. Y como la Pachamama, no excluimos, acogemos, aprendemos, nos transformamos, nos reeducamos en base a los principios de nuestros valores ecológicos, naturistas, respetando las tradiciones ancestrales de la comunidad a la que usted pertenezca, del espacio al que pertenecían nuestras comunidades. Y yo voy más allá. Yo, por ejemplo, soy un quichua salasaca, pero cuando me preguntan, yo siempre me identifico como un quichua. Y un quichua universal, porque yo también soy otavaleño, también soy cañari, también soy un azuar, soy un mapuche, soy un cherokee, soy un navajo, soy un sioux. Es decir, el amautismo nos obliga a recobrar que todo ciudadano, antes de que llegue el hombre blanco a la mal llamada América, desde Alaska a la Tierra de Fuego en Argentina, en este continente de las tres Américas, ¿quiénes vivían ahí en estas tierras, hermanos y hermanas? Pues solo habían runas, nativos originarios, nada más. No habían negros, no habían blancos, no habían mestizos, no habían solo runas. Pues partiendo de este principio de identidad, es donde nosotros vamos a empezar. Que el momento que llegó
la colonización, la conquista europea, ahí se destruyó el pensamiento y la identidad del runa. En ese instante, las mujeres que para nosotros siempre han sido consideradas unas diosas vivas, unos seres extraordinariamente majestuosos, con poderes abismales. Toda mujer tenía el mismo poder que la Pachamamita, es decir, el poder de la creación, de dar vida a la misma vida. Este poder fue aniquilado por la conquista. Nos antepusieron los Cristos, las vírgenes, los santos, la Biblia y tantas escrituras sagradas que con el tiempo empezaron con una, el cristianismo, pero ahora existen más de 3.500 religiones y van aumentando. ¿Qué pasó con la nuestra? Que nosotros nunca fuimos unos religiosos. Las culturas mayas, aztecas, incas no fueron religiosos. Nosotros manejábamos una filosofía que se aplicaba a nuestra forma de vida. En el caso de los tahuantinsuyanos es el amautismo. Amautismo, aprender a amar todo aquello que sea planta, animal y cosa, desde la única forma que tiene el runa, enraizándote a esas memorias ancestrales y a esa sabiduría que nos han delegado nuestros abuelos. Amautismo es que si nosotros fuimos expropiados de hablar la lengua quichua, porque una cultura sin lengua no tiene cultura. Aquí en Europa se estila, por ejemplo, que son tan orgullosos de hablar sus lenguas. Y de hecho, solo por tener una lengua, ya tienen motivo político de organizarse a una resistencia para declararse como un país o una nación, una provincia. Ocurre actualmente en Inglaterra con Escocia, que hablan un inglés que es muy diferente al inglés de Gran Bretaña, y ya por eso ellos son un país, y ya por ello se consideran una nación y quieren su independencia, Escocia. Lo mismo ocurre en Cataluña. Pertenece al territorio y gobierno nacional español, Cataluña, País Vasco y las Baleares, y solo porque tienen una lengua que se llama catalán, esos quieren ser un país. Es decir, si los europeos aprendieron el concepto de que la lengua no solo es hablar diferente que al español o el castellano, sino que la lengua es el hilo conductor primigenio para abarcar mi identidad. Si yo soy un ecuatoriano, si soy un runa quichua de los Andes, debo tener que hablar la lengua que desafortunadamente en muchos, al menos en un 98% fue expropiada. Nunca se fomentó el estudio de nuestra lengua, del runashini, en el Ecuador o en los Andes incluso. Porque lo que se quería era extinguir a toda costa a los runas, a los indios, a los mal llamados indios, porque los indios están en la India, hermanos y hermanas. Los indios están en la India. Nosotros somos runas. Es una palabra que se tiene que reivindicar y espero que sean consecuentes con esto. Es decir, el indígena, según la Academia de la Real Lengua Española, nos dice en su significado literal que indígena es un calificativo para determinar a un individuo o individua, hombre o mujer, que viva en cualquier parte del mundo. Ese es un indígena. Es decir, un alemán puede decir, yo soy indígena alemán, yo soy indígena noruego, yo soy indígena francés, yo soy indígena ruso, yo soy indígena de Portugal, yo soy indígena de Ecuador. Todo el mundo es indígena. Entonces, como es una manera muy genérica, no sirve para identificarnos. Por eso yo digo siempre en mis conferencias en las universidades donde me han invitado a hablar, los indígenas no existen, al menos no en los Andes y menos en el Ecuador. Y cuando digo esto dicen, ¿pero cómo? Digo, sí, porque indígenas somos todo el mundo. Mirar, es una palabra española y tiene su significado y calificativo. No nos califica y menos nos representa o nos identifica a nosotros los runas. Nosotros somos runas. Y si se utiliza la palabra runa pacha,
significa un runa de la tierra, un runa que vive en comunidad, que ha vivido en comunidad, que ha nacido en un pueblo campesino, que ha nacido en montañas andinas o en selvas amazónicas. Para mí, el momento que usted comienza a aplicar el runashimi es cuando comienza a conectarse con ese ADN energético, mágico, místico, alquímico que existe en su sangre y que lo proporciona la Pachamama, el ambiente. Empecemos, nunca es tarde para empezar, queridos hermanos, a hablar runashimi. Si hay gente que no sabe hablar ni el español y cuando llegan a Inglaterra, coterráneos ecuatorianos, al cabo de un año ya están hablando el inglés. Qué bueno, ya se vuelven gringos. Digo, genial, genial. Espero que nos volvamos gringos aprendiendo la lengua, que es tan importante hoy en estos tiempos del inglés, ¿no? Pero, así como te has vuelto gringo, ojalá que haya la oportunidad de que se vuelvan también un poco runapachas, porque tienes una lengua y puedes decir, yo también tengo mi propia lengua. No la domino, pero la estoy aprendiendo a hablar, la estoy aprendiendo a sobrellevar y la uso. Fomentemos esto en la casa, papitos, mamitas, no es difícil. Digamos un yupaychani a la hora de levantarnos, a la hora de comer, decir alipunja, buenos días, ¿no? Alipunja taita, si está con la mamá, alipunja mamaca, a la mamita, buenos días, gracias, por favor. Tratar de soltar palabras quichuas para que las nuevas generaciones, nuestros hijos, nietos, amigos, también aprendan a funcionar un poco las palabras. En Cataluña se habla el catalán, ¿sí? Tienen una guerra de más de medio siglo también y quieren independizarse como país, los catalanes, solo porque hablan una lengua, el catalán. Que yo siempre hablando con filólogos hispánicos, catalanes, les digo, pero es que eso no es una lengua. Y cuando he dicho esto, casi me cortan mi trenza. Cuando he dicho esto, hermanos, casi me cortan la trenza. Porque para ellos es una lengua. Pero en realidad, analizando de manera gramatical, sintácticamente, fonéticamente, esta lengua catalana tiene mezcla de francés, de italiano, de español un 80%, y de esta mezcla nace el catalán. Y dicen, es mi lengua. Y yo les digo, entonces es un dialecto, no es una lengua. Tú hablas un dialecto, y con ese dialecto quieren ser una nación, un país. Digo, me parece bien su lucha. Pero entonces, ¿qué dirán de una lengua madre? Las lenguas latinas se derivan del romano, de los romanos, de la lengua romana. De ahí se deriva todas las lenguas latinas, el portugal, el español, el italiano. Digo, son dialectos. Una lengua pura, lengua madre, es el griego o el romano, y el quichua. Entonces, fijarse que tienen la oportunidad de recobrar algo que les va a dar un poder de identidad, un poder de seguridad, incluso para hablarle con un quechua parlante. Porque a mí, por ejemplo, aunque un quichua andino hable el runashimi, pero si no se comporta ni actúa como un runa pacha, que hable quichua no le hace ante mis ojos un runa pacha. ¿De qué me sirve? Esto viene a ser como un tiempo tan acertado como los políticos. ¿De qué nos sirve de que existan políticos que se hayan preparado en Harvard, en Osborne, en Wisconsin, en países del mundo y que han sacado doctorados, masterados y PHs y no sé cuántas historias? ¿De qué sirve tener políticos o profesionales ecuatorianos que tengan millones de títulos de las mejores universidades del mundo si como ser humano en su corazón, en su conciencia es un muerto viviente? Por ser egoísta, por ser envidioso, por ser mentiroso, por ser vago, por ser ladrón. Ya esto rompe nuestros principios elementales del Amashua, Mayulia, Makelia, ¿no? Yo digo, Siname Tucus Macuna Canacanchi, hermanos, rompe absolutamente la esencia de nuestra cultura, de nuestras tradiciones. Ser un runapacha va más allá del poncho, va más allá del quichua,
va más allá de las resistencias sin ton ni son provocadas por gobiernos inescrupulosos que lo único que hacen es adoctrinar desde una manera antidemocrática, neoliberal, rompiendo todos los parámetros absolutos de vivencia. Esto, hermanos y hermanas queridas, es volver a una obligación de reconocernos. Runa Pacha es mantenernos en un principio de reciprocidad aplicando el Aini, una palabra que a muchos ni la han escuchado. El Aini es el poder majestuoso de ejercer la reciprocidad. El Aini, el poder de la reciprocidad, de dar a alguien nuestra ayuda en todas las formas posibles sin esperar nada a cambio. Si no fuera por las abuelas, por nuestras madres, nuestras sociedades no existirían. Por lo tanto, no habría civilizaciones, no habría gobiernos y este mundo sería inexistente. Mujeres son pilar fundamental en nuestra evolución y reconstrucción social. Pero volvamos ímbricamente a reconocernos aplicando la filosofía del amautismo. Amautismo significa que nosotros no atentamos contra la madre tierra, estamos para protegerla. Amautismo significa saber que nosotros pertenecemos a la Pachamama, no la Pachamama nos pertenece a nosotros y por lo tanto la destruimos. Unos dicen, pero yo no talo árboles. Sí, no tala árboles, pero seguramente hay otra forma en la que inconscientemente se destruye la Pachamama y es cuando comenzamos a consumir el plástico, por ejemplo. Un pequeño ejemplo es, ¿cómo digo que soy ecologista y defiendo a la madre tierra cuando yo soy el primero que no la protejo cuando estoy ayudando al consumo masivo del plástico? A arrojar basura permanente y constantemente por todos lugares donde me encuentre, tirando desde los carros que se va conduciendo, pues la basura o lo que sea a la calle. Esta es una forma también de destruir la madre tierra. Si nosotros vamos más allá del cuidado y la preservación de nuestro medio ambiente y empezamos así a mirar que como si no protegemos a la madre tierra no va a haber alimentos, va a perderse la capacidad de líquido vital que es el agua. Sin agua no existe la vida, sin alimentos no existiría tampoco la continuidad de nuestra existencia. Para cambiar y usar todo este tipo de parámetros tengo que empezar a divorciarme. Yo como amauta, mi trabajo aquí en Europa es que les enseño a destruir sus mentes. Este es mi trabajo. Me dicen, Amaru, pero yo también quiero ser consciente, quiero ser natural, quiero encontrar esa paz que ustedes tienen en los Andes. Y yo le digo, pues, bienvenida, este es mi trabajo. Para ayudarte a conseguir esto, ayudarles a conseguir esto, yo solo soy un catalizador, soy un vínculo, un puente, un camino. Solo soy una luz en su camino. Cada uno debe luchar su propia metamorfosis para evolucionar y hacer de nuestra vida una vida mejor. Y para la gente que nos rodea también. ¿Cómo empezamos? Empiecen destruyendo sus mentes. Cuando nosotros comenzamos a consumir bebidas que son multinacionales, bebidas que están siendo prácticamente un capitalismo oxobruto y que no tienen ningún tipo de aporte vitamínico ni nutricional a nosotros, los seres humanos, el momento que nosotros comenzamos a consumir este tipo de bebidas, nos destruimos como seres humanos. Mamacitas y mujercitas, son ustedes las que primero tienen que perdonarnos a todos los hombres por el inmenso daño que ha cometido nuestra sociedad educacional y ha hecho de América Latina un paño de lágrimas. No reconocer el esfuerzo y el sacrificio que todas las mujeres han hecho a lo largo de nuestra vida es no reconocer que sin ellas la vida no puede existir. Donde yo veo una mujer, yo solo tengo una opción: protegerla, vigilar por ella, arrodillarme ante ella para secundar cualquier proyecto, porque la transformación y evolución de nuestras sociedades está en la mujer. Los hombres tenemos que aprender a usar ese poder de la feminidad que tienen las mujercitas, porque su conciencia y su sabiduría y su amor por la vida
por sus hijos, su familia y por la demás gente de nuestro alrededor, es la que ayudará a mejorar este hilo conductor al que nos estamos viviendo, una vida tan prostituida donde todo el mundo es hipócrita, todo el mundo es mentiroso, nos usan, nos utilizan solo cuando nos necesitan. Cuando ya no nos necesitan, nos pegan una patada y si te he visto ni me acuerdo. Esta es la sociedad que estamos dejando a los hijos venideros. Yo me pregunto entonces, ¿qué pasará de aquí a 20, 30, 40 años? Cuando nosotros, las personas de esta generación, ya no estemos. ¿Qué va a pasar con nuestros guaguas, con nuestros hijos, con la gente que queremos? ¿Qué clase de principios y valores hemos dejado si ahora que estamos en vida, nosotros mismos faltamos a esos principios? Tenemos que recordar, papacitos y mamacitas, que nosotros desafortunadamente no vamos a estar para siempre. Con este COVID-19 se han muerto miles y miles de millones de personas en el mundo y aún siguen muriendo. Pero hay una muerte más silenciosa que no sale a la luz pública como el COVID-19. Que en paz descanse todas estas almas y espíritus. Esa muerte es la ignorancia. Porque tener que haber vivido 30, 40 años y no haber conocido mis derechos, de por qué soy como soy, por qué soy tan sensible o por qué tengo un carácter fuerte, porque a pesar de que me ha caído truenos, relámpagos y he llorado lágrimas de sangre y he pasado martirios con un marido maltratador o viceversa, a pesar de estar pobre y de no tener nada, ¿de dónde he sacado esta fuerza para poder sacar adelante a mis hijos, a mi familia, a mi propia vida, no? Esto es lo que nos hace ser un Runa Pacha. La conciencia de poder ayudar a la gente mientras los demás les importa un carajo lo que esté pasando a su vecino o a la gente de enfrente. Ser Runa y ser Amauta es cuando nosotros comenzamos a hacer algo por los demás sin esperar nada a cambio. Mamacitas y papacitos, yo les agradezco a los abuelos y abuelas que tuve y a los que me he encontrado a lo largo de mi vida en los 72 países del mundo que he tenido la oportunidad de visitar. Porque si no fuera por estos papacitos, abuelos y abuelas y mamacitas, yo no estaría con esta capacidad de pensamiento, intentar cambiar el mundo, aun cuando me dicen que estás loco. El mundo no se puede cambiar. Yo digo, sí, es verdad, pero con que pueda cambiar la vida de una sola persona, con que algún joven, alguna señora mayor, algún señor mayor o alguna persona comprenda el concepto de mis experiencias y la aplique a su vida cotidiana, para mí entonces ha valido la pena conocer a todos estos abuelos y abuelas que han depositado en mí sus experiencias, sus sabidurías y conocimientos. En cada uno de nosotros existe estas sabidurías y conocimientos, hermanos. No esperemos a que se mueran la gente que decimos amar, a papá, mamá, hermanos, primos, familia, hijos, esposos, novios, peladas, lo que sea. Cuando ya se mueren, ahí empezamos a llorar y a armar el drama y a montar todo esta alegoría circense de los velorios, de los lloriqueos cuando se van las personas que amamos. Demostrémosles con hechos ahora en vida cómo les amamos. Si no demostramos a la gente con el respeto, con la dignidad, si nosotros seguimos gritando y pegando a nuestras mujeres como lo hicieron nuestros padres, entonces, ¿dónde está el Runapacha aquí? ¿Dónde está la conciencia? Un Runapacha es un ser de luz, un ser energético, un ser que tiene unas capacidades neuronales abismales, porque ha podido curarse a sí mismo, para poder curar a los demás. Hermanos, ahora mismo voy viendo el queme-importismo de la gente en el mundo. Se está muriendo del hambre por el COVID-19, gente inmigrante que no tiene documentación y solo por tener un perfil europeo. En países europeos somos perseguidos. Si vamos por la calle ya nos persiguen las policías. Si corre ya le van a detener, como se dice la burla en Ecuador. Solo cuando corre un negro dices porque algo ha robado. Pues lo mismo pasa para los inmigrantes latinoamericanos en Europa. Solo por tener la cara de runas. Este tipo de acciones tan inhumanas, bárbaras, son las que tenemos nosotros que hacer algo. Hagamos algo empezando desde nuestros hogares, desde nuestra familia, desde nuestros hijos. Pongámonos con nosotros mismos. Digo, voy a ser runa. Quiero transformarme en un runa puro.
Si es verdad que a nivel genético ya se establece científicamente de que no existe la pureza genética en el mundo. Esto ya está establecido a nivel genético médico y esto también lo sabe muy bien nuestro Taita Raimi. La pureza está en los actos de nuestra cultura y de nuestras aplicaciones como individuos. Ser un runa máutico, runa pacha, es un ser runa puro. Alguien que a pesar de no haber aprendido a hablar el quichua y empieza a estudiar el quichua, para mí ya es una pureza digna de agradecer. Alguien que a pesar de no haber vivido en una comunidad runa, de no saber lo que es arar la tierra, de no saber lo que es pasar calamidades, de no tener agua para los sembríos, de no tener ni siquiera ropa para vestirnos. Alguien que haya vivido en estas características en la ciudad y sin embargo se conduele aplicando un sistema político tremendo que es el comunitarismo, que es decir, el trabajo comunitario de la Minca. Esto nos transforma en runas, hermanos y hermanas. Esto nos transforma en seres amáuticos, en un ser que aplica la filosofía. Cuando se encuentra usted en algún lugar del Ecuador y alguien le dice, y usted le diga, ¿cómo te llamas? ¿No? Le dice, Ismael Camacho. Yo me llamo Ismael Camacho. Y usted le va a decir, Ñuca Santi Mecani Ismael Camacho, Runa Quichua. Le va a decir eso a un quichua parlante, y él dirá, pero si tú no perteneces a ninguna comunidad, ya clarito se ve que eres un mestizo. Y le va a decir, sí, pero créeme que soy más runa que tú, porque yo sí estoy luchando por la defensa y los derechos de las reivindicaciones de mi 50% de sangre runa y de mi 100% de mi conciencia runa, en mente, cuerpo, espíritu y obra. Esto le transforma en un runa puro, en un runa pacha puro, el que lucha, el que aporta, el que ayuda, el que se une a la solidaridad, al altruismo y a una forma implacable de poder dar a reconocer nuestras tradiciones culturales dentro de la música, la danza, los tejidos, los rituales, festejando, celebrando, acompañando en los mágicos solsticios, que es una forma híbrida de fusionarnos con ellos. Esto será Mauta. Si queremos iniciarnos en la medicina ancestral, más llamada chamanismo, porque los chamanes no existen, esta palabra también es prostituida, creada por los norteamericanos. Nosotros somos yachaks. En nosotros existe el yachalismo. Esto sí, hombres que estudian la profundidad de la medicina ancestral andina o amazónica, yachalismo. Estudiamos y quien practica es un yachak. Quien le enseña es una mauta. Esto sí, chamanes no existe, es una palabra que Hollywood le hizo famoso. Hollywood hizo famoso a los chamanes, que desgraciadamente hay tantos en el mundo que solamente están estafando, engañando y robando y timando a la gente. Así que hay que ir con mucho cuidado. Creo que en este tipo de diplomaturas es donde se forja un grupo de comunidad de hombres y mujeres medicina que tienen que seguir cultivando y crear una organización ahora mucho mejor, reconocido a nivel académico universitario por la Universidad Católica de Cuenca, que está dando esa fortaleza para que tenga su correspondiente título de doctor. Cuidado, sale usted graduado de doctor en medicina ancestral y saberes andinos. Tienen que, el momento que recibe su diplomatura, usted se ha graduado de un médico, de un doctor, de una medicina ancestral. Vivamos de acuerdo a estas tradiciones fundamentales y primigenias para ser un buen ser humano, un buen runa pacha y principalmente un buen profesional. Si no aplicamos los valores, las leyes, los códices, los códigos, runas andinos de la espiritualidad, entonces, ¿qué diferencia tenemos a lo que está destruyendo el modernismo contemporáneo de los titulados y diplomados en Harvard, Oxford, Wisconsin o tantas historias? Si a la hora de comportarse como seres humanos, lo único bonito que tiene es el diploma, porque a la hora de comportarse como seres humanos es egoísta, envidioso y que no le importa un carajo más que él y sus propios intereses. Y si para alcanzar
metas, objetivos, tiene que ir pisoteando a la gente, humillando a la gente, maltratando a la gente, robando en todos la mayor parte de los casos. ¿Qué clase de profesional sirve esto? Por eso el país a nivel político se encuentra en un desbarajuste tan lamentable y calamitoso, al ver que para ser un servidor social o como en calidad de médico, un trabajador hacia la salud, lo primero que les importa es el dinero. No es la forma de conducirse, no de un runapacha, no de un médico ancestral, mujer u hombre medicina. Primero empezamos destruyendo los valores que nos han destruido. Volvamos a recobrar esa identidad. Amautismo es algo tan maravillosamente que le hace recordar que nosotros incluso hasta tenemos la capacidad de burlar a la muerte. Porque como somos energía y la energía nunca muere, nosotros nos transformamos, nos transmutamos y nos reevolucionamos. Y es la única forma de concebir un mundo más justo, ecuánime, y en el que alberguemos todos, siempre de la mano del cuidado de las mamacitas y las mujercitas, donde el feminismo no tiene absolutamente nada que ver en defensa de sus derechos. Mamitas, mamacas, machicunas, cuambricunas. Feminismo solo es la confrontación y el aniquilamiento político para dividir al hombre y a la mujer como sociedad. Mientras dividen al hombre y a la mujer como sociedad, destruyen la familia. Si se destruye la familia, entonces es más manipulable el hombre y por lo tanto un esclavo más para la sociedad. Volver urgentemente a recobrar esos valores de humildad, de sencillez, de gratitud hacia todos. Una mirada alegre ya es digno de agradecer. Una palabra que nos den con la lied ya es digno de agradecer. Peor si nos dan un pan, si nos regalan, nos apoyan en una buena causa, ya es digno de agradecer. Y como buen runa, debo recíprocamente también ayudar como me ayudaron. Es la única forma de poder vivir, hermanos y hermanas. Yo concibo la vida, al menos yo, Amaru Caizapanta, concibo mi vida intentando ayudar todos los días a cuanto más gente pueda, de todas las formas posibles. Pero si yo no he ayudado en un día al menos a 10 personas, entonces no me llamo Amaru Caizapanta. Así que como me quiero llamar Amaru Caizapanta, yo intento ayudar al menos a unas 10 personas diarias, toda mi vida. Intentemos hacer de este acto un hábito, una costumbre, que las buenas costumbres sean aplicadas y las malas destruidas. Esto es el amautismo, mis queridos hermanos. He escrito alrededor de 17 libros publicados en Europa. Este es un libro que me encantaría de sobremanera que pudieran tener con ustedes. Amautismo, el origen del amautismo. En este libro está especificado de manera académica, pedagógica, educacional, histórica y antropológica cuál es el origen de los latinoamericanos, qué pasa con los ecuatorianos, por qué es el único país que no tiene identidad, cómo podemos volver a recobrar para aprender a hablar un curso de iniciación para aprender a hablar el runashimi, el quichua, la historia, qué sucedió antes y después de la llegada del hombre blanco, de los conquistadores, a América Latina, a las Américas, al Ecuador. Es un libro que creo que tendría que ser estudiado y revisado, porque este libro lo mandó a publicar la Universidad de Toulouse en Francia. Los franceses han determinado que este es el único libro en el mundo en el que se habla del amautismo, porque para Europa el amautismo ni existía como filosofía, menos como pensamiento o como vida social. Es un libro que les recomiendo, está en Amazon y ojalá haga la oportunidad un día de llevarlos esta obra por allá. En cuanto ya terminen las cosas, estaré gustoso de poder ayudarlos, hermanos y hermanas. ¿Alguna pregunta que tenga alguien para hacerme? Yo con gusto estaré dispuesto a responderles. Hola, hermano. Le saluda Carlos Briceño de Machala. ¿Cómo puedo yo realizar la obtención del libro de Machala? Porque me interesa conocer, porque lo que usted me ha instruido
me ha hecho ver cosas que yo desconocía, ¿ya? Y ese es en primer lugar. En segundo lugar, su intervención muy buena, y voy a hablar algo que, digamos, de las costumbres, de los valores y los principios que se ha perdido. Hay que partir desde la familia. A veces nosotros copiamos lo que se nos presenta externamente, modelos de culturas de otros países, otras regiones, y queremos nosotros fingir algo que no somos. Entonces, lo auténtico, lo nativo de uno, para ir creciendo, consolidando más, porque ya hay valores que se van perdiendo, nace desde el hogar. Desde el hogar, los padres, los abuelos son los inculcados a los hijos, a los nietos, a no destruir la cultura, más vale a ir reforzando para que no se vaya perdiendo lo tradicional, lo propio, lo nuestro, lo auténtico, lo que nos identifica a cada región. Por ejemplo, ya hay un importismo de la gente. La gente ahorita está como una máquina, solo se dedica a trabajar, a hacer el dinero, es una rutina, pero se va despreocupando de enseñar esos valores que nos permiten mantener la autenticidad de cada región, de cada cultura. Ese aporte es personal, mi querido Taita, y la pregunta que hice la primerita, ¿cómo puedo obtener el libro? Muchas gracias por el espacio. Mi querido hermano, Waiki, bienvenido, gracias por tus palabras, Yupaychani. Unas palabras acertadas, hay razón de conciencia, uso de tu inteligencia y la aplicación de tu sentido común. No pierdas, porque este es el camino. Para poder caminar, transformarse y alcanzar metas y objetivos, primero tenemos que ser aplicables de un sentido común. El sentido común es simple. Miren, tengo este bolígrafo en la mano, sujetada por el pulgar y por el índice. Y yo digo, si le quito el dedo pulgar, ¿qué pasa con el bolígrafo? ¿Qué pasa con el esfero? El sentido común significa que el esfero va a caer, ¿correcto? Va a caer. O sea, esto lo hago en China y la respuesta va a ser la misma, va a caer. Lo hago en Noruega, va a caer. Lo hago en África, va a caer. Es decir, nadie puede saltar sobre un principio común basado en una lógica composicional. Así es el amautismo. Ni Dios, ni las vírgenes, ni los santos, ni nadie va a poder concebir de que el rune estuvo antes de la concepción de las religiones en el mundo. No estoy en contra de ninguna religión y creo en Pachacamac, pero nosotros, al menos los runas que trabajamos y caminamos el arte, la cultura y las tradiciones, creemos en Dios, claro, pero no en el Dios cristiano, ni en el Dios católico, ni apostólico, ni romano, ni en el Dios hindú, budista, africano, incluso en el Dios canadiense. Nosotros creemos que existe, siempre hemos creído a lo largo de nuestra cultura, de que existe un gran espíritu, una fuerza matriz que ha construido todo este universo. No solamente el planeta Tierra, sino los macro, micro universos en el cual estamos envueltos en este cosmos. Creemos en Pachacamac, en Lilia, por eso decimos también Taita Pachacamac, ¿no? En un padre creador. Pero ese padre creador no tiene nada que ver con las iglesias, y menos con la cruz. Para mí Jesucristo es tranquilamente como lo fue Mama Tránsito Amaguaña, como lo fue Dolores Cacahuango, como fue Tupac Amaru, es decir, como fue Fernando de Aquilema. Fue un profeta, un visionario, un luchador, alguien que abogaba por una causa, la causa de la lucha para hacer la vida mejor de sus coterráneos y de sus comunidades. La historia, después de haberla estudiado con profundidad y me ha llevado a viajar a estos 72 países, es reconocer que han existido a lo largo de la historia personalidades maravillosas que nos han delegado sus sabidurías, pero no es cierto, bajo ningún concepto, de que todo lo que establece la Biblia sea verdad, porque les recuerdo que hay más de unas 19 Biblias
que son de máxima venta en el mundo por 19 religiones diferentes. Las más usadas, el Bhagavatam, el Bhagavad Gita, el Corán, la Torah y la Biblia que se conoce hasta ahora. Es decir, hay varias escrituras sagradas, pero nosotros tenemos otras escrituras que son más antiguas que todas las escrituras sagradas escritas, y las escrituras sagradas que puede ser más poderosa que la que nos cuentan las montañas, los urkus de nuestras tierras, lo que nos cuesta nuestros ríos, nuestros lagos, nuestros árboles, nuestros paraísos, es decir, las riberas, las praderas, el campo. Ahí está escrito también una palabra sagrada del gran creador Pachacamac. Dios es el reflejo de cada uno de nosotros cuando comenzamos a aportar lo que establece el sentido común. Tratar de aprender a perdonar a la gente que hemos dañado, tratar de perdonarnos a nosotros mismos, no incidir. ¿De qué sirve que pida perdón si a la vuelta de la esquina se está comportando otra vez como o peor que un animal? Porque los animales incluso son más educados y más respetuosos con los seres humanos. Tratar de ser runa y reconocerte como un runa pacha, un runa que se ha enraizado y recuperado la energía poderosa del alpa mamanta debido a nuestra cultura, a la que existe en su sangre, al ADN y a la memoria de ese 50% de sangre runa que tiene. Si usted es de Quito, es un Quitucara. Si usted es de Imbabura, pues será un otavaleño. Si está en Tungurahua, pues será tranquilamente pues un Salasaca, puede ser un Cañari, un Saraguro, etcétera, etcétera. Todos tenemos una forma de realizarnos, pero todos no somos diferentes, somos lo mismo. Provenimos de los mismos patrones de conducta. Reconocernos como runas es importante en este tiempo para mejorar la calidad de vida de nuestros hijos, nietos, esposas, familias, empezando por la nuestra. No es difícil, no es tarde para empezar. No esperen que vayámonos a morir para en ese instante empezar a cambiar. Empiece a cambiar desde ahora. Empiece por favor a cambiar y ayude a cambiar a sus seres queridos. A veces es difícil. Nosotros no obligamos a la gente a cambiar, a mejorar nuestra forma de pensar. Nosotros les enseñamos con nuestros hábitos, con nuestros hechos. Las palabras no sirven para nada. Palabras solo lo hacen los políticos, los demagogos. Palabras solamente hablarán los divinidosos. Pero así sea costeño, así sea de la sierra, de Galápagos, de la Amazonía ecuatoriana, usted es un runa. Ahora tiene que identificarse como un runa pacha. Y si quiere seguir el camino de la medicina ancestral, pues tiene que reconocerse como una amauta. Y los amautas somos absolutamente el hilo conductor de lo que es la madre tierra y lo que han sido nuestros antepasados. Así que empecemos por ahí. La pregunta, hermano, que es verdad, fuimos víctimas. No sabía, desconocía, nunca nos dieron el aprendizaje de la lengua, de las tradiciones, de la cultura, de lo que me correspondía como runa. Es verdad, pero ahora en pleno siglo XXI hay tanta información que al menos este mal necesario de los internets puede usted entrar y buscar y encontrar diferentes seminarios, tutoriales completamente gratis. No solamente estén chateando o están mirando los TikToks, hermanos. Hay también información muy importante en las redes sociales, en internet, que nos pueden ayudar a reeducarnos. Yo digo, enseño a destruir mentes, porque solo destruyendo la mente puedes reconocerte que en ti hay un Dios vivo, como Quichua. ¿Alguna pregunta, por favor? Sí, Taita Maru, ¿me escucha? Sí. Yo Pachani Taita por su clase, por su intervención muy especial, en realidad, poder recibir sus grandes enseñanzas del día de hoy. Comparto mucho, en realidad, con lo que usted acaba de decir, ya que yo soy profesor de cultura. Hace unos meses atrás trabajaba en un colegio particular de clase social alta, en donde la pérdida de identidad era demasiado, ya que justamente como usted decía, la sociedad hoy en día aquí en América o en Latinoamérica, digamos así, está simplemente adaptando la cultura de otros países, en especial los europeos, y trayéndoles y supuestamente identificándose con ellos. En una de las clases importantes que yo podía rescatar del tiempo que estuve en ese espacio,
era justamente el rescate de identidad que nosotros teníamos. Y en una de esas conversaciones prácticamente que tenía con mis alumnas, ellas no sabían qué significaba justamente, como usted decía, la importancia de llevar un poncho, la importancia de llevar un sombrero, la importancia de llevar un collar, la importancia de llevar un anaco, la importancia de llevar una alpargata o algo relacionado hacia esa cultura. Es más, cuando yo conversaba con ellas, justamente me voy al tema de la palabra runa. Ellas los tenían prácticamente como una palabra despectiva hacia la otra persona. Entonces, si es que ellas en sus conversaciones de ira llegaban a decir runa, las otras personas en realidad se ofendían y empezaban a llorar. Es más, hicimos una práctica con unas alumnas. Y cuando ellas me decían, Adrián, pero ¿por qué en realidad no nos da el Ministerio de Educación ese tipo de información a nosotros? Y empezamos a tocar, como usted también nos comentaba, otro tipo de historia, ¿sí? Y lamentablemente compartí algo que usted acaba de decirnos. Nosotros no tenemos una historia escrita. Nosotros aún la seguimos viviendo día a día, el paso de lo que nuestros ancestros hacían con nosotros. Lamentablemente, nos desorientamos de esa información y lo que ahora nosotros prácticamente estamos captando es las ideas del viejo continente y olvidamos nuestras raíces. Entonces conversábamos algo. Lamentablemente en ese momento no sabía de la palabra mautismo y agradezco por sus conocimientos que ahora ya los tengo aquí anotados en mi libro. Y prácticamente sí, voy a seguir y tratar de conseguir su libro que se ve increíble y habla de muchas cosas en realidad que no simplemente nos enseña a ser un ser runa, un runa pacha, sino más bien nos enseña a identificarnos desde dónde venimos, desde prácticamente cuál es nuestro punto de origen. Y como usted decía, cuál es el objetivo de que nosotros nacimos aquí y por qué en realidad nosotros estamos aquí en esta tierra. Y defendemos, porque yo sé que todas las personas que estamos dentro de este grupo tenemos esa ansiedad de defender lo que nosotros en realidad ya vivieron nuestros ancestros. Y somos tan pocos, pero yo sé que en algún momento vamos a ser muchos y vamos a ser una gran comunidad en la cual defiende cada uno de estos principios. Y también tendremos una direccionalidad distinta. Algunos serán yachas, otros serán amautas, otras personas llegarán a ser parteras o curanderas, o en fin. Pero siempre el principio y lo más importante, el rescate de nuestra identidad. Agradecerle el tiempo, Taita Amaro, por tan bonita intervención en este día y gracias por sus conocimientos. Sí, también estuviese interesado en saber cómo podría conseguir su libro aquí en Ecuador. Tal vez alguien nos podría ayudar a conseguir, ya que aquí Amazon es muy difícil llegar a ese punto. Gracias, Taita. Yupaychani, Adrián, y felicitaciones por el trabajo. Bienvenido a esta forma de cosechar mentes, espíritus, corazones y almas, porque la cultura está tan delegada a un segundo plano sin darse cuenta que es una de las herramientas tan primordiales para levantar económicamente a una nación, a un país. Sin educación no existe ese proceso. Así que, Adrián, felicitaciones. Seguir, por favor, mis redes sociales. Tengo un canal en YouTube que se llama Pachamama Producciones. El amautismo yo lo vengo reflejando como director de cine en varias piezas audiovisuales, largometrajes, documentales, cortometrajes, publireportajes. Ahí marco qué es el amautismo. Seguir mis redes sociales porque siempre voy enviando trabajos audiovisuales de proyectos muy cortos donde pongo ejemplo de qué es la filosofía amáutica, quién es un ser amáutico, quién es un ser humano amáutico. Yo vengo reescribiendo la historia y esa historia desde el punto de vista por primera vez desde los pueblos exterminados y que no tuvimos la oportunidad de hablar, ¿no? Los pueblos runas de todas las Américas. La única forma de que reconozcan nuestra auténtica forma de pensar es reescribiendo nosotros nuestra propia historia y borrando la historia tan decrépita y decadente que la escribieron los conquistadores y sus cronistas
que siempre dieron más aval a sus propias visiones que a la realidad auténtica. Así que buscar, ya veremos cómo vamos a organizarnos y poder enviar algunos libros para Ecuador, que el Taita Rami se encargue de entregárselos. Ya vamos a ver, son muy importantes, son varios libros. La verdad que son muchos. Mira, es el origen del amautismo. Tengo otro que es el secreto de los amautas. El secreto de los amautas. Último que se llama Yachay, más allá del pensamiento contemporáneo. Sería maravilloso, porque estos libros, para que sean honestos, lo ha publicado editoriales europeas, una alemana, españolas, francesas, incluso una belga, holandesas también. La gente que compra estos libros son occidentales. A los latinoamericanos no les importa, a los ecuatorianos menos, y a los runas menos todavía. ¿Cómo es posible que el mundo está comprando estos libros? Menos a la gente para la que yo escribo, a la gente para la cual tuve que estar inmerso en unos proyectos de ir a buscar las noticias, estar viajando a Machu Picchu, estar en Nazca, estar en el Amazonas y viajar para buscar respuestas de los sabios en Egipto, en China, en África. Me he recorrido los 6 continentes buscando respuestas para sacar el origen de nuestra propia identidad. Así que espero que muy pronto podamos hacer un vínculo de que se hagan con esos libros. Hermanos y hermanas, ser amáutico es la única forma de recobrarte. Y empiezas a ser amáutico cuando asesinas lo que nos impusieron. La religión, los patrones de conducta de pensar que eres millonario solo porque tienes dinero, que eres alguien solo porque tienes un título, que vas a ser respetado solo porque eres parte de un vínculo de elitistas, de gente que es súper bacán, de gente que tiene posibilidades. Nada de esto tiene que ver con nuestra realidad. Ser un rune es cuando empezamos a actuar como un ser humano trascendental, visionario, siempre solidario. Nosotros los hombres tenemos que aprender a ser femeninos. Los hombres tenemos que aprender a ser femeninos. Y las mujercitas deben seguir en esa lucha de la feminidad, no del feminismo a ponerse como los hombres, o a veces peor que los hombres. En Europa, ahora solo usted cierra los ojos y escucho hablar a alguien, ya no puedo saber si es hombre o mujer, porque hay la misma linealidad de agresividad, de petulancia, de arrogancia, de soberbia, de falta de respeto. Igual que lo haría un hombre machista, prepotente, alevoso, cizañoso, así mismo está hablando la mujer. Y lo peor de todo que no solo hablan, así se están comportando. En estas sociedades con ese afán de lucha por los derechos de la mujer, que me parece maravillosamente legal y que yo me sumo a esa lucha de hacer respetar a las mujeres y que no exista más femicidio, más maltratos, ni con el pensamiento, ni con la voz, y menos físicamente a una mujer, nunca. Pero no cuando la mujer comienza a ponerse en la energía masculina. Porque la mujer es poderosa cuando se posesiona en esa dulzura, en ese amor, en esa comprensión, en esa capacidad de perdonar todos los agravios que han podido hacer los hombres, hijos, esposos, hermanos, familia. Mujercitas, cuando estuve en Bolivia con la cultura de los grandes médicos incásicos caliaguayas, ellos dijeron: la humanidad está en manos de la mujer y la profecía establece 1000 años de gobernabilidad para la mujer en estos tiempos, el 12/12 del 2012. Cuando estuve en Bolivia en un punto sagrado
que es donde se atribuye, nació la cultura de los quechuas para distribuirse ahora en Abya Yala, ¿no? En el lago Titicaca, donde salió Mama Ocllo y Manco Cápac. Así que, hermanos, en ese día se estableció que todo lo que le suceda a la mujer lo pagará con creces nuestros hijos y la humanidad. Mujercitas, en usted está el cambio y la transformación de una vida mejor. Empecemos con nuestro hogar y nuestra familia para poder cambiar nuestro ayllu, nuestra comuna y por añadiduría nuestro país. Y ojalá el continente y el mundo. Empecemos cambiando un poquito cada día. No es difícil. Póngalo en práctica. Deje de ser egoísta. Deje de ser mentiroso y mentirosa. Aprendan a hablar con el corazón. Si algo no le gusta, dígalo de frente. Ya no tengamos de guardasalvar esa política de ser políticamente correcto en él. Que algo que no le gusta, pero por no quedar mal decimos, está bien, sí, me pareció bien. Pero dígalo directamente, no me gusta, lo siento, esto no me voy a comer. No me ha gustado lo que has hecho, no me ha gustado lo que has dicho. Dígalo. Es el tiempo de hablar con la verdad. Los runas no podemos quedarnos acallados cuando vemos una injusticia, un atropello o algo que no estaba bien bajo una conducta razonable de sentido común. Tiene ahora más que nunca que ser firme en su palabra, pero sin perder el amor y el corazón, porque esto será una crítica constructiva, no destructiva. Nosotros, runas, pachas, construimos, no destruimos. Agrupamos, ayudamos a unir a las personas, no a desunirlas, no a confrontarlas, no a manipularlas. Un runa pacha no se dejará dominar ni controlar por nadie, ni por todo el oro del mundo, porque por encima de todo el dinero del mundo está el amor propio a mis creencias, a mis convicciones, a mi cultura, a mi identidad y a mis principios ideológicos y filosóficos y naturalmente espirituales. Esta es la base que hace a un runa pacha. Empecemos a hacerlo desde ahora. Ya no tenemos mucho tiempo, hermanos. La vida se nos va a cuenta de gotas. 4 días ya hemos perdido. Y dicen que tenemos 5 días de vida. Y en el último día que tenemos, solo nos van a enterrar entonces. Así que antes que nos entierren, empecemos a dar flores, como lo hicieron nuestras antecesoras. Mama Tránsito Amaguaña, Dolores Cacahuango, Nina Pacari también luchó mucho tiempo a nivel contemporáneo. Bartolino Sisa en Bolivia. Han habido grandes mujeres que han dejado una gran huella. Esta es una huella. Taita Raimi está haciendo un trabajo extraordinario, único. En más de 529 años han pasado desde que llegó el primer hombre blanco a la mal llamada América. Y Taita Raimi está poniendo un granito de arena para que las reivindicaciones, el reconocimiento académico, titulado, universitario, y el conocimiento y la sabiduría ancestral de nuestros pueblos en todos los campos de la medicina, esté llegando a la mano de todo el mundo. Esto es una forma de ser runa que aplica el Aini. La reciprocidad. Ha recibido y ahora lo está dando. Es lo que tenemos que hacer. Copiar los buenos ejemplos y mejorarlos si es posible. Cruzarnos de brazos no es una solución y estar llorando porque nos está pasando de todo. Los males tampoco es una solución. Y algo que tiene que tener en mente siempre, hermano y hermana, es que nosotros no claudicamos nunca. Yo, Amaru Caizapanta, para dejar de luchar por una meta y un objetivo, si estoy paralítico, seguiré luchando. Si estoy manco, seguiré luchando. Incluso hasta si me cortan la lengua, seguiré luchando. La única forma de que yo, Amaru, deje de luchar es que esté muerto. Porque concibo que de muerto ya no voy a fastidiar aquí, pero seguramente en el mundo de los espíritus voy a seguir fastidiando en mi lucha. Es decir, la lucha de un runa enraizado a la Pachamama no va a terminar nunca. Esta es la única forma de seguir adelante. Luchar con ahínco, con fuerza,
demostrando este ejemplo a nuestras generaciones venideras, para que no dejen de ser una tonta o un tonto como lo fui yo, porque he estado dormido o dormida y ciegos sin saber la realidad de quién era yo, como ser humano en esta vida, como individuo, como hombre, como mujer, como costeño, serrano, de Galápagos o de lo que sea. Ahora, en vida, hermano, en vida decimos, no tenemos más tiempo, así que a vivir al 100% todos los días de cada segundo de nuestra vida. La vida de los inmigrantes, hermanos, no es fácil, les aseguro. Ser la vida de un inmigrante, la verdad que sales a la calle y te para 3, 4 veces la policía. Y yo con mi trenza y con mi cara a revisarme las mochilas, solo porque estoy caminando por la calle. Es decir, los 529 años de resistencia, de lucha, runa, en el Ecuador, prosigue y continúa la xenofobia, el racismo y la discriminación hacia nuestro color de piel, hacia nuestra cultura y tradiciones. Y con todo esto tiene que vivir el hermano latinoamericano en estos países de acogida, perseguidos, avasallados, encarcelados, solo por no tener un perfil europeo. Esta es la cruda realidad que a nadie le importa, incluso a los propios ecuatorianos tampoco les importa. Solo les importa pensando que aquí la gente coge dólares o euros de los árboles por la culpa de ignorantes, inmigrantes ecuatorianos o latinoamericanos que apenas han tenido 4 reales, se han ido al Ecuador a hacerse los priostes, los millonarios, ostentando ante los que no tienen. Este también ha sido un gravísimo error. Siempre les estoy diciendo, ¿por qué hacen creer en Ecuador que aquí se gana como si esto fuese una mina de oro? Si aquí la gente es una esclava. No tienen ni voz ni votos y encima son esclavos, para luego hacerse allá los muy ricos en Ecuador, ostentando ante sus familias o a los pobres vecinos. Es una hipocresía total. Solo la educación nos va a poder dejar de ser tan imbécilmente estúpidos, queridos hermanos y hermanas. Volvamos a reencontrarnos con espiritualidad, es la única forma de ver un camino y un mundo mejor. ¿Alguna otra pregunta, por favor? Hello. Hello, Tata. Hello. Sí, lo escucho. Hello. Bueno, ante todo, quiero felicitarle pues por esa linda explicación que nos acaba de dar, pues. Yo de una otra manera, pues soy parte del movimiento indígena Ecuador Runakunatari Cherimui, y ayer tuve la suerte de estar ahí en una gran asamblea, pero realmente los indios estamos perdiendo, o los pueblos, o los que nos consideramos runas, porque nos dicen runas, simplemente ahora estamos pegados en la cuestión esta política o politiquería que decimos, ¿no? Hemos pasado muchísimas horas ahí discutiendo, analizando y ahí, entonces, realmente esto, lo que usted acaba de señalar, lamentablemente cuando vinieron los europeos y nos cambiaron todo, la educación nuestra es una educación alienante, nunca nos querrán decir lo que usted nos acaba de explicar, porque al hacer eso hará de que nuestro pueblo pues de una u otra manera vayamos tomando conciencia. Modestamente yo, desde que formo parte del movimiento indígena, para mí la universidad de la vida ha sido las comunidades, es decir, el territorio, y de ahí pues ahora un poquito hago las sanaciones con mi gente, con los compañeros que están dentro de esta línea de valorar la naturaleza. Yo le agradezco bastantísimo y quizás por intermedio de Taita Raimi nos pueda ofertar para poder adquirir lo que usted ha trabajado en los libros. Lo que pasa es de que lamentablemente nunca se publicita acá y tenemos nosotros desconocimiento. Por ello es de que algunos libros que pensábamos que nos iba a contribuir en los cambios de nuestra sociedad era estudiar Marx, Engels, Lenin, etcétera, etcétera. Y ahí muchos de los que consideran o nos consideramos mestizos pensábamos que el cambio se va a dar
con la lucha armada, formando guerrillas, etcétera, etcétera. Pero yo pienso que esta sabiduría que usted nos comparte es sumamente positivo. Que ese gran Pachacama pues siga pues en usted y ese gran espíritu pues enseñándonos a nosotros que estamos en la línea de ir construyendo un nuevo camino. Muchas gracias, Taita. Yupai Chani, mi hermano, qué grande, un gran Taita. No tengo la oportunidad de conocerlo personalmente, pero se puede sentir que hay muchos años de lucha directamente confrontado con nuestras comunidades y las necesidades del pueblo. Gracias por esa intervención y por sus palabras, hermanos. Sí, desafortunadamente a nivel político solo puedo decir que tuvimos la oportunidad de entrar a la presidencia por primera vez en 529 años. Hola. Sí, hola. Días. Hola, buenos días. Isabel Bustamante, le escuchamos, por favor. Primeramente, para saludar a todos y darle gracias por este tema tan importante, tan fundamental. Yo como madre, como abuela, como persona que me dedico a ayudar, a orientar a las personas con tanta necesidad de conocer, para mí ha sido extraordinario este tema. Y eso es lo que necesitamos los seres humanos. Conocernos, conocer nuestra identidad, quiénes somos, de dónde venimos. Porque hoy en el día es una pena, es una lástima de ver cómo la humanidad se destruye. Y las personas que son las llamadas a orientar muchas veces a cada país elegida, no hay ese reconocimiento, no hay esos valores, se han perdido. Imagínense ahora las niñas, los jóvenes, esos programas tan destructivos, donde la mujercita cree que es producto y que puede ser fácilmente vendido su cuerpo. Igual el varón, es algo muy terrible, es algo muy duro, que a mí me toca a veces luchar porque los valores, como bien dice usted, salen del hogar. Somos los padres, somos las madres. Hay quien tenemos que luchar para hoy en el día poder hacer ese cambio. Porque de lo contrario, como bien dice usted, no se encontrará la alegría, la tranquilidad. Y qué importante. Muchísimas gracias por este conocimiento, por ese compartir, felicitarlo. Y yo también estoy muy interesada en los libros, me encanta, a mí me apasiona leer, porque si no hay aprendizaje, no se puede. Sin un aprendizaje, sin un conocimiento, yo creo que no llegamos a nada. Entonces, tenemos que esforzarnos para llegar a conocer nuestros orígenes y poder seguir ayudando. Muchísimas gracias, maestro, por este compartir. Hola. Muchísimas gracias a esa mamaca maravillosa que se siente nostalgia, que alberga una razón de ser y muchos años de lucha en esta vida, cada uno con nuestros propios laberintos, a veces vertiginosos, pero siempre aguerridos. Nosotros necesitamos aprender de ustedes, mamacitas. Mujeres indomables por naturaleza, gracias a ustedes, América Latina aún está en pie. Los runas somos una nueva generación y una nueva civilización de seres revolucionarios, despiertos a este llamado urgente al despertar de la conciencia. Así que es su trabajo, mujeres, mamacitas. Es importante su aporte, es vital. Sin ustedes no habrá una oportunidad de un mundo ecuánime. Así que nosotros estamos aquí, los hombres, dispuestos a reivindicar, a curar, a sanar y a ser perdonados también. Sí, amiga, tenemos otra
Buenos Masi, días. Alichisi, Masi Mónica, dígame. Buenos días. Taita. Sí, puede hablar, pueden hablar. Mónica, por favor, después Norma. Mónica, por favor. Mónica, le escuchamos. Muy buenos días, maestro Amaru, compañeros, hermanos. Primeramente, muy agradecida por el espacio, gracias con el Cosmos. Yo siempre he dicho, ha sido para mí un rezo, un sueño, el estar en un espacio así tan sagrado con sus conocimientos. Mónica, no Rani, sé. Mónica, ahí se escucha de nuevo. Mónica, conecte su... Ahí estamos, perfecto, ahí estamos. por favor, ahí le Ya. escuchamos. Muchísimas gracias. Ya, Yupaychani. Yupaychani. Muy buenos días, perdón, no me di cuenta de mi micrófono. Maestro Amaru, felicitaciones por su lucha, por su avance. Me identifica mucho el hecho de que usted dice pues que tenemos que descolonizarnos. Le hablo desde la ciudad de Cuenca, vengo de una familia estrictamente colonizada prácticamente, donde que la palabra runa que nos identifica y con mucho amor yo la acepto, me identifica mucho, es como discriminada. Imagínense, yo en la conexión de la medicina siempre he sentido realmente que no soy quien decían que soy, sino me han mostrado que dentro de mí había otro ser. Y lo que usted nos dice hoy, entonces me emociona mucho porque es como que voy comprobando lo que la medicina me ha ido mostrando. Pienso también que si empezamos este camino, siempre nuestro centro es, además de nosotros mismos, también nuestro ayllu, nuestra familia. Y le cuento, me ha costado mucho porque a uno le ven como el raro de la familia, le ven como una persona, como usted dice, un poco loca, nos discriminan y al ser la única que estoy en este camino, pues a veces también nos miran de manera diferente. Muchas veces he tenido que ir en contra de mi propio esposo, mis hijas, pero ha habido un llamado dentro de mí que me ha impulsado. Muchas veces, a veces he tenido hasta como un tipo de depresión porque, bueno, obviamente no me entienden, pero al mismo tiempo he tomado esa fuerza con cariño porque parece que más bien ha sido un impulso y el gran espíritu me ha ido dando fortaleza. A tal punto de estar ahora aquí y me siento bendecida y muy conectada con todo lo que usted nos ha dicho el día de hoy. También estoy bastante interesada en sus obras, que yo sé que me van a impulsar mucho más. Le agradezco mucho por el espacio y que el gran espíritu le siga bendiciendo y siga adelante. Gracias. A todos, Masi Mónica, gracias por todo. Y voy a dejarle unas palabras a usted. El despertar de la conciencia significa que hemos dado un paso a un nivel de conciencia muy por encima de lo establecido en lo contemporáneo. A veces a nivel generacional, es decir, si a partir de usted hacia atrás, mamá, abuelos, bisabuelos, tatarasabuelos, nunca nadie despertó a la verdadera autenticidad de lo que es vivir, existir, coexistir, usando el poder del amautismo, porque es la parte identitaria que llevamos en nuestra sangre, en nuestro ADN, en nuestras neuronas, de manera ancestral, en el ADN de la Pachamamita, conectado al nuestro. Entonces, si usted no despierta, significa que las generaciones venideras, a partir de ustedes, sus hijos o sus nietos, tampoco lo van a hacer. Si ahora en este tiempo usted está aquí, tácita y precisa, unida con gente que estamos trabajando en este camino arduo de construir nuestra identidad desde las bases espirituales, profesionales, éticas, es que él fue la persona ideada, la criatura en tu árbol genealógico elegida para brindar una nueva oportunidad a nuestras generaciones venideras. Así que es como un milagro. Hay gente en árboles genealógicos que ha estudiado hasta 7 generaciones, es decir,
más de casi 80 años, 70 años, nadie despertó. Creyeron que vivieron. Porque creer que vivir piensa que es que nació, crece, se desarrolla, se reproduce y muere. Es decir, crecí, fui a la escuela, fui al colegio, perdí mi virginidad, me emborraché, me casé, trabajo, tengo hijos, tengo nietos y me muero. Y dice que esto es la felicidad. No tiene nada que ver absolutamente con este seguimiento cronológico a nivel de las vivencialidades muy apegadas a nivel personal de la familia. La verdadera identidad de vivir es cuando nosotros aportamos un grano de arena para la reconstrucción del despertar de la conciencia de más personas que aún siguen dormidas. Cuando damos un poco de salud a la gente, ahora tan necesitada la salud mental, ya no solo por el COVID-19 y las restricciones, sino por todos los problemas tecnológicos que también están siendo un mal necesario, cada vez más mal que necesario. Todas estas circunstancias tecnológicas contemporáneas solamente nos han enfermado hasta llegar a un punto de que el ser humano no sabe quién carajo es. Y es más, no quieren ni saberlo. Pues el momento que nos hemos desconectado de esa fuerza que solo nos da la gran Pachacama, que nos da la Pamamanta, que nos dan los grandes apus, los urcus, que nos da su propia esencia de individuo, de runa, es cuando empezamos a ver dentro de tanto dolor un brote de esperanza, de alegría, de tantas penares de estar recibiendo ni un poco de paz, de tranquilidad, ¿no? Empieza usted a mirar desde otra atmósfera. Y para esto nos vamos a tener que confrontar no solo con su familia, querida Mónica, con todo el mundo. Pero no importa. Nosotros ahora tenemos un propósito, un legado, una profecía y un camino que cumplir. Y ante sus deseos y sus impulsos más íntimos, nadie va a poder hacer absolutamente nada, porque hagamos lo que hagamos o dejemos de hacer, nadie puede cambiar el rumbo de nuestro propio destino. Y usted está destinada a darle luz y vida a esos seres maravillosos que son la generación que viene. Ojalá que las antecesoras podrían despertar. Maravilloso. Esa es la lucha, es el objetivo. O sea, tiene ya una asignatura pendiente. Bienvenida, Masi Mónica, a este tipo de diplomados de comunidad científica, pedagógica, académica, espiritual, 100% runa máutica. Gracias por estar presente y aportar con su presencia y su apoyo a estos diplomados. Y Paichani, maestro también. Teníamos otra Masi que quería hablar. Sí, Taita, buenos días. Me disculpa que buenos días, Salisa Musca, Masi, bienvenida. el video Tengo está gusto. con Norma Bravo. Desgraciadamente mi teléfono cuando prendo el video, el audio se pone bastante mal. Me disculpa, por favor, por ese lado. No se preocupe, no se preocupe. Bueno, en honor al tiempo y por el respeto a todos los compañeros que también desean participar, yo vengo de una tradición, se puede decir, de un pueblo que se llama Cojitambo, en el Cañar. Mi padre, he buscado en el árbol genealógico de él y no encuentro una conexión con los seres ancestrales, se puede decir, de aquí de Cañar, pero mi padre ha sido el hombre que más amor ha tenido a su tierra, a sus ancestros, y él se consideraba un runa. Él era blanco, ojos verdes y todo, o sea, pasaba por europeo, pero entre las personas que he conocido que han sido de aquí, nativas, y con ancestros de aquí, de esta tierra, no he encontrado a alguien que ame más a su tradición, y gracias a él tengo ese amor tan grande hacia mi tierra. Pero mi madre, en cambio, era una persona muy conocedora sobre hierbas, sobre decretos, y una tradición bastante linda. Ahora, en este caminar, yo he intentado aprender el runashimi, apenitas un poquito lo que aprendí en la universidad, que nos indicaron pues en una clase de quichua, pero ¿cómo puedo hacer? O tal vez usted tiene alguna página de runashimi, de quichua, de lengua propia, además de los libros, que sería maravilloso
tener sus libros, claro está. Pero ¿hay alguna página o algún centro en donde uno se pueda aprender? Porque he buscado aquí en el Ecuador, pero me ven y no me quieren hablar en quichua. Por Ese era mi... favor. Gracias. Sí, sí, claro que sí. Buscar en YouTube Producciones Pachamama. Agregarse ahí. Yo vengo dando, el único runa en Europa que viene dando clases de quichua gratis por medio de la embajada y consulados europeos y españoles, ecuatorianos, en el que hay varios tutoriales, hay grandes cursos que están para principiantes, medios y avanzados. Así, y ahí está también mi trabajo sobre el conocimiento del amautismo, la aplicación y la verdadera historia en varios documentales, películas, reportajes y materiales audiovisuales. En YouTube, Producciones Pachamama, y se van a Facebook, entrar a donde dice Amaru Caizapanta. Con gusto os agrego y estaré gustosos de atender cualquier tipo de duda que tengan al respecto. Escribirme, yo siempre escribo. Si me escriben, a lo mejor tardo un día, 2 días, pero yo respondo todo lo que me escriben. Incluso les vinculo algún tipo de proyecto en común que tenga con Europa y con Ecuador o con otros países que trabajan en la misma linealidad, que es la reconstrucción identitaria. Así que por mí encantado de poder apoyar, aportar. Mientras estemos vivos, tenemos que aportar, no hay más otra opción. Y Pachani, Taita. Queridos. Taita Raimi. Hola, muy bien, gracias. Muy bien. De verdad, yo sé que algunos más desean preguntar, participar. Yo sé que, como dice Amaru, mi misión es, o nuestra misión es destruir mentes, y yo sé que destruyó algunas mentes, y eso es bueno. Hay muchos que son profesores, yo sé que están religiosos, etcétera. El camino es esto, o sea, justamente esto era un sueño y se está logrando, como dice Amaru, 2, 3, 4 personas es suficiente. Pero lo más importante es partir de nosotros, o sea, hacer una autodestrucción, modificación de los 5 cuerpos y comenzar lo que hablábamos del estado del Runa Pacha y comenzar a fluir. Yo creo que con eso es bastante que vamos avanzando. Agradecer a Maru sus libros, yo sé que muy pronto lo tendremos, todos soñamos, queremos tener, quizás para destruir más mentes, más nuestros procesos cerebrales que están a golpe, nos metieron, como alguien dijo, leer a leninismo, leer Marx, leer etcétera, los filósofos occidentales que nos han hecho justamente a convertir seres discriminantes, seres egocéntricos, seres jerárquicos de títulos, de nombres, y ver, y lo peor, como dice Amaru, es convertirnos en seres ciegos, sordos, mudos, tontos, etcétera, etcétera, nublados, de que vivimos un trastorno psíquico de quizás matar todo y querer ser europeos. El cabello no conformamos, los ojos no conformamos, la piel no conformamos, la lengua no conformamos, mi vestimenta no conformamos, mi cuerpo no conformamos, lo que como no conformamos, donde vivo no conformamos, la casa no conformamos, del barrio no conformamos. Eso es, en conclusión, ser seres que vivimos muertos, vivientes, ¿no? Entonces, este proyecto de generar, que muy pronto, lo que decíamos, formar una nación de médicos, de seres, de hombres, mujeres, medicina, con sedes en Europa, en España, en Suiza, en todas partes del Ecuador, con una sola filosofía verdadera máutica que estamos escribiendo. Luego, todos los que estamos aquí con los guías, nada más, no somos ni seres sabios, ni únicos, ni dioses. Nos reuniremos, los puliremos y comenzaremos a trabajar esta espiritualidad maca, que es un estado de conciencia, que es un estado, una forma de vida, de una autodestrucción, que partimos de nosotros y tenemos que fluir más, porque esto no se queda aquí, yo sé y recién entiendo y eso es mío, no, fluir más, y de esta manera
generar una transformación de vida, una forma de vida y comenzar a florecer como el trigo, como las rosas, etcétera, etcétera. Pues muy bien, no tengo más palabras, el video está grabado, lo podrán volver a repetir. Dios mediante el gran universo estaremos en la jornada vespertina a las 6:30 con Amaru mismo, que está haciendo todo el esfuerzo con su humildad y si ustedes se dan cuenta, entrega todo, se concentra en cada pregunta y dice, esto pasa, esto dice, ¿no? Esto es lo que la vida es. O sea, todos los tutores, todos los guías que estamos aquí, lo hacemos con todo el corazón. O sea, no nos limitamos. Hay mucha gente que decía, yo estudié en X institución, pero nunca me enseñaron esto. Tuve que estar 2, 3, 4, 5 años y en 2, 3 meses he aprendido quizás el 60%. Entonces, cuando nosotros escuchamos esto, decimos, wow. Y cuando queremos armar la maestría, decimos, esto de lo que compartimos es una parte, quizás cada uno será un semestre y eso no hay en el país, pero vamos a tratar de ir tejiendo despacio, lento como la tortuga, pero tan duro como el caparazón que ni la bala va a cruzar. Que el Dios, que el gran universo, que las plantas, el agua, las cascadas, el universo que llamamos Iyactixi, Huiracocha, Pachayachachi, les colme de bendiciones. Nos vemos en la tarde. Jayaya, Huauquicuna. Chau, 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 chau. Hasta pronto, Taita Raimi.